Bien, ya nos van a dar las 9 de la mañana acá en Bolivia, 8 de la mañana en Ecuador. Vamos a dar inicio a la entrevista de manera oficial al doctor Alcides Gómez Yepes, actual presidente del Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, ex autoridad de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, un profesional muy reconocido en todo el Ecuador y fuera de su país. Tiene grado de doctor, es contador público autorizado, tiene una gran experiencia profesional y, como lo dije el día de ayer, un perfil académico envidiable. El doctor Alcides Gómez Yepes está formando parte de un grupo ciudadano que no solamente pretende, sino está convencido que va a lograr erradicar la corrupción en Ecuador, en nuestro país hermano, la República del Ecuador. Ayer él dio una conferencia sobre la debida diligencia profesional como una herramienta clave para combatir la corrupción en el sector estatal, preferiblemente, ¿no? O en todo caso, sustancialmente. Doctor Gómez, antes que nada, reciba usted un muy respetuoso saludo, muy buenos días, querido amigo, gran amigo, directo amigo Alcides Gómez Yepes. Bienvenido a nuestro set virtual de la Escuela Internacional de Auditoría INIF. Y bueno, antes que empecemos la entrevista, por favor, dedícales un saludo a toda la audiencia ecuatoriana y latinoamericana que te va a ver y escuchar en este momento, pero que después también te va a ver y escuchar, porque nosotros estamos transmitiendo directamente a través del canal de YouTube de la Escuela Internacional de Auditoría INIF. Adelante, querido Alcides. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brindas, Francisco Pinto, de exponer criterios desde el punto de vista profesional en todo lo relacionado a temas sobre la corrupción. Y aprovechar la oportunidad también para saludar a todos los colegas de Ecuador y de Latinoamérica, sobre todo a los contadores, a los ingenieros comerciales, a los economistas y al público en general, porque este es un tema que implica la participación ciudadana, no solamente de los gremios o de los profesionales que forman parte de los mismos, sino es un tema que trae interés a la ciudadanía en general. Bien, querido Alcides, una primera pregunta. ¿Qué te lleva a formar parte de este grupo ciudadano que está buscando erradicar la corrupción en el Ecuador? ¿Cuáles son los principios fundamentales que te llevan a formar parte de esta lucha? Sinceramente, una de las razones por las que me involucro en este proceso es el ver que la ciudadanía no satisface sus necesidades básicas, tanto en salud, en vivienda, en educación, inclusive, ¿por qué no decir alimentación? Las fuentes de ingresos de los ciudadanos se ven cada vez mermadas, pero justamente porque de la parte que corresponde solucionar los problemas de la sociedad no se dan o no se utilizan las vías necesarias para evitar que la pobreza extrema o para evitar que los sectores que más necesitan solucionen sus problemas. Entonces, esta gente de a pie, esta gente que tiene voz, pero no tiene la oportunidad de expresarla, debe estar representada por ciudadanos que sí tienen esta posibilidad de hacerlo, para que las autoridades los escuchen y puedan, a través de las propuestas, encontrar las vías que solucionen los problemas de la sociedad. Ok. ¿Qué respuesta has encontrado de las próximas autoridades? Porque entiendo yo que están asumiendo oficialmente el próximo 24 de mayo con respecto a este asunto de la corrupción. Por favor, expláyate todo lo que puedas y explícanos
a todos los latinoamericanos? ¿Qué hay al respecto? Yo pienso que el nuevo gobierno, y tal cual como se ha puesto de manifiesto el eslogan, que es el gobierno del encuentro, yo aspiro sinceramente de que ese eslogan del encuentro sea un encuentro con la realidad nacional en primer lugar. ¿Y cuál es la realidad nacional? Una de las principales realidades a nivel nacional es que los recursos que se necesitan para solucionar los problemas de la sociedad son desviados o son utilizados o son, saqueados por personas expuestas políticamente, ¿no?, a través de la corrupción. Entonces, el encuentro debe estar orientado hacia identificar las vías que permitan solucionar ese grave problema de la corrupción, porque la corrupción merma la posibilidad no solamente de solucionar los problemas sociales, sino que merma la posibilidad de crecimiento de los países, ya que miles y miles y miles de millones de dólares se van a pocas manos de personas que incrementan sus fortunas, incrementan sus patrimonios, sin la única justificación o con la única justificación del pago de sobornos o del pago de situaciones en donde se involucran delitos financieros. ¿Qué ha venido ocurriendo con las autoridades? Estoy hablando del... A ver, háblanos sobre los últimos 20 años. ¿Cuál es el escenario que se presenta en el Ecuador con respecto a la corrupción? Sinceramente, en el Ecuador, cada 4 años nacen o se presentan nuevos líderes y cada uno de ellos abandera el tema de la corrupción. Y cada uno de ellos ofrece cambios, ofrecen sistemas o mecanismos de control para evitar que el dinero del Estado se malutilice. Sin embargo, cuando se llega al poder, ese tema es completamente olvidado. Y muchos de los funcionarios elegidos y muchos de los funcionarios designados cometen actos de corrupción, incrementando así sus patrimonios, tanto a nivel local como en el extranjero. Pero lo grave de la situación es de que estos actos de corrupción no los detecta el organismo de control pertinente, como es la Contraloría General del Estado, sino que lo hace la ciudadanía o lo hacen organismos internacionales, es decir, organismos que operan fuera del país. Tanto es así de que los últimos casos de corrupción que se han detectado en el Ecuador durante los últimos 10 o 12 años, casi ninguno de ellos ha sido identificado o detectado por los organismos de control. Casi ninguno de ellos ha sido el resultado de poner en práctica o de haber recibido un reporte de operaciones sospechosas a través de un proceso de debida diligencia en los organismos que están sujetos a reportar, o los sujetos obligados a reportar, sino más bien provienen de denuncias a nivel internacional o provienen de detectar en juicios en el extranjero de compañías que cometen actos de corrupción en donde de alguna u otra manera salen a relucir nombres de funcionarios ecuatorianos. Ahí tenemos el caso de Seguro Sucre, ahí tenemos el caso de Petroecuador, cuando se involucró con Odebrecht, y tenemos el caso de los hospitales en Ecuador, que en plena pandemia se llevaron el dinero. En fin, nada de eso ha sido producto del trabajo de los organismos de control, sino de denuncias ciudadanas, de denuncias de personajes que se han visto involucrados 100% en combate a la corrupción y han investigado independientemente el accionar de cada uno de los personajes que se han visto involucrados en estos procesos delictivos. Y digo delictivos porque la corrupción es un acto de delito financiero, tipificado tanto en las leyes ecuatorianas, como es la ley de prevención del lavado de activos,
en su reglamento de aplicación inclusive se dan las formas o los mecanismos cómo se deben de aplicar. Entonces, es importante saber de que en el Ecuador, cada 4 años surgen mandatarios que en campaña ofrecen, y sin embargo, cuando ya se posesionan, siempre suele suceder lo mismo. Aspiro y estoy plenamente convencido, porque los ecuatorianos somos intuitivos, de que este gobierno que empieza en funciones o inicia sus funciones el 24 de mayo, en realidad sea el cambio que tanto necesita un país sumido en la pobreza extrema. En este país, a pesar de que se promocionan carreteras preciosas, sin embargo, alrededor de las carreteras hay casas, hay asentamientos de viviendas que no tienen ni siquiera la infraestructura básica, como es agua potable, como es servicio de alcantarillado, como es servicio de luz. Es decir, se vive todavía de una forma arcaica. En las propias ciudades hay sitios suburbanos en donde ni siquiera el agua llega. Por ejemplo, tenemos un barrio en Durán que se llama Las Cabras, que tiene más de 200.000 habitantes. Sin embargo, el cabildo no se preocupa ni siquiera de ponerles agua a aquella gente, a aquellas personas que viven en ese barrio populoso, donde hay más de 200.000 personas. Las autoridades en campaña se preocupan en poner tremendos cartelones con propaganda en donde dice que van a solucionar los problemas. Pero ese asentamiento tiene más de 50, 60 años y ni agua le dan. ¿Pero por qué existen esos problemas? Porque cuando se llega al poder, porque cuando se ostenta un cargo público, nos olvidamos de los objetivos que propusimos alcanzar en campaña y nos dedicamos a resolver nuestros problemas personales a nivel financiero, enriqueciéndonos de una manera que inclusive ni en vida se va a poder ocupar tanto dinero que se llevan. Tú mencionaste que la mayoría de los hechos de Estado de corrupción han sido reportados por organismos internacionales y no necesariamente por el órgano de control de Ecuador. ¿A qué se debe esto? ¿A que los funcionarios del órgano de control debidamente capacitados o porque el organismo regulador también está contaminado por la corrupción? Capacidad y competencia profesional existe, las hay, porque yo he analizado los perfiles de los funcionarios que dirigen este tipo de organizaciones u organismos de control, y en realidad son gente muy capaz, muy capacitada. Lo que pasa es que los controles son laxos. Yo decía en la conferencia, en la videoconferencia, de que en el Ecuador tenemos una muy buena ley anticorrupción, que es la ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Inclusive su reglamento de aplicación está muy bien estructurado. Sustenta, la mayoría de sus artículos se sustentan tanto en las legislaciones internacionales que están en vigencia, como por ejemplo la ley de prácticas corruptas de los Estados Unidos, la ley del Reino Unido, de las exigencias de la OFAC, en fin, está sustentado, tanto es así inclusive de que tenemos alianza o nos pertenecemos a estos grupos internacionales que apoyan las actividades anticorrupción. Sin embargo, desde mi punto de vista muy personal, lo que se falla es en el control. El control es laxo. No se hace el seguimiento debido a los reportes que emiten los oficiales de cumplimiento desde los sujetos obligados. Porque si se hiciera un seguimiento de todos esos reportes, entonces se detectarían irregularidades en el manejo financiero de las personas naturales y jurídicas que ejercen actividad económica en el país. Si se tomaran en cuenta o en consideración aquellos reportes que los oficiales de cumplimiento de manera meticulosa preparan, ¿verdad?
en cumplimiento inclusive a lo que las regulaciones expresamente manifiestan en el reglamento, en las resoluciones que a diario salen, no son de una u otra manera, no tienen el seguimiento que se requiere para identificar o detectar irregularidades en el manejo financiero de las personas. Y mire que cuando digo personas me refiero a naturales y jurídicas. Y también al mismo tiempo me estoy refiriendo al campo público y al campo privado. Porque en el campo público, ok, la corrupción está relacionada con la utilización de fondos que no le pertenecen a las personas o a los funcionarios. Pero en el campo privado no hay corrupción. En el campo privado, la corrupción se sustenta en evasión y elusión de impuestos. Esa evasión tributaria que protagonizan las personas naturales o jurídicas que ejercen actividad económica, también merma la capacidad del Estado para solucionar los problemas de la ciudadanía, porque gran cantidad, más de 3.000 millones de dólares, pierde el Ecuador en evasión tributaria, en donde se utilizan muchísimos mecanismos para evitar pagar impuestos, desde el ocultamiento de ingresos hasta la simulación de gasto, desde el cambio en las técnicas de depreciación de activos para simular valores en los estados financieros que no van acorde con la realidad. Y todo eso es corrupción. Lamentablemente, en ese trabajo tiene mucho que ver el contador ecuatoriano. Por eso es que yo estoy convencido de que en los pensum académicos de las universidades y de los tecnológicos, que ahora son de tercer nivel, se debe de obligar el estudio de la ética del profesional contable, de la ética del profesional administrador. ¿Para qué? Para que desde el inicio de la carrera ya el profesional vaya teniendo los conocimientos plenos de cuáles son los principios fundamentales de la ética que debe de cumplirse, para que cuando sea tentado por la influencia que tienen los jefes o los dueños de las empresas o los dignatarios de cometer actos de corrupción, entonces hay un en Ecuador, penales que hacía de actos, por ejemplo, el cohecho activo, el cohecho pasivo. Casos en los últimos 5 años de funcionarios públicos que han sido castigados con pena de cárcel por haber infringido estas leyes. En efecto, sí, en los últimos 2 años se han visto casos en donde la justicia ecuatoriana ha puesto en la cárcel a funcionarios que han deprecado los fondos públicos. Tenemos inclusive magistrados, tenemos, contralores, en general tenemos un contralor preso, ¿no? por haber rebajado glosas a criterio personal a cambio de dinero, a cambio de coimas, es decir, un fiel reflejo de que la extorsión se da en estos organismos, a pesar de que son los llamados a controlar, son los que primero vulneran la seguridad institucional, inclusive a cambio del dinero. También tenemos un vicepresidente preso, ya con una condena, sentenciado. Tenemos altos funcionarios de gobiernos presos. Y eso es una prueba evidente de que en Ecuador sí se está trabajando contra de la corrupción. Sin embargo, yo considero que para evitarla, y mire que no digo eliminarla, porque la corrupción nunca se va a eliminar, la llevamos en nuestra sangre, pero sí se puede evitar. Se puede evitar, en primer lugar, controlando de que las personas naturales y jurídicas no cometan actos de corrupción, ni a nivel público ni a nivel privado. Es por eso de que debe existir el control previo, para que en el momento que se produzca el acto ya se vaya empezando a detectar la irregularidad.
pero eso no existe en el Ecuador. Tanto es así que la Contraloría, ¿qué es lo que analiza o qué es lo que manda a la justicia para que allí se tome la decisión? Actos que han sido denunciados por la ciudadanía, como dije hace un momento, organismos internacionales, y no son el fiel reflejo de un proceso de debida diligencia que al final de la misma presentó la irregularidad al organismo de control. No, no se ha dado caso. No se ha dado caso. Actualmente, ¿cuál es la posición de los gremios de profesionales de la situación? Tiene una, por lo contrario, una positiva que no forman parte de este trabajo, de esta, insisto, de esta lucha contra la corrupción. ¿Qué puedes decir? Estoy hablando de los gremios de profesionales de Contaduría Pública, ¿no? En ese sentido, con mucho respeto, yo puedo responder la pregunta como vocero del Colegio de Ingenieros Comerciales, que es en donde sí tengo la autoridad y la facultad para hacerlo. No puedo hablar en representación de otro gremio en donde no he sido facultado o designado o autorizado para hacerlo. Sin embargo, sí me pertenezco a la Asociación de Colegios Profesionales de la provincia del Guayas, en donde no soy su autoridad, pero sí puedo conversar al respecto. En realidad, la posición de los gremios es anticorrupción, porque sabemos perfectamente de que lo que el país necesita es la solución de sus problemas, la solución de todos y cada uno de los problemas a nivel, sobre todo de educación, de salud, de infraestructura física. En esta pandemia ha salido a la luz la falta de infraestructura física y científica en los hospitales. Pero no se debe a que el país no tiene recursos, sino se debe a de que gran parte de los dineros que se debieron orientar para solucionar esos problemas a parar a las arcas de los corruptos. Y eso imposibilitó de que el Estado ecuatoriano solucione los problemas de salud durante esta pandemia. Espero firmemente y estoy convencido de que las políticas del nuevo gobierno van a estar orientadas hacia la solución de los problemas de la ciudadanía, pero soportado en gran parte en evitar que se den actos de corrupción para que el dinero que se lleven los corruptos sirva para solucionar los problemas de la sociedad. Ahora, lleven los gremios, ¿qué papel juega cada contador público, el auditor independiente, el auditor contra la... No se escuchó la pregunta, hay mucha interferencia. ¿Me la puedes repetir, por favor? Bueno, ya hemos hablado del papel. ¿Qué papel consideras tú tiene el contador público, el auditor independiente, el auditor interno en esta lucha contra la corrupción? El papel que debemos de desempeñar los profesionales de la contabilidad se debe de sustentar 100% en respetar los principios fundamentales de la ética del profesional contable. Y esa es nuestra carta de presentación. En primer lugar, ser íntegro. Ser íntegro significa ser honesto y franco. Entonces, ¿qué es lo que me dice el código de ética? Que como profesional de la contabilidad debo ser honesto en mi accionar y franco en mi expresar sobre los trabajos que me han sido encargados. Pero también debo ser objetivo, es decir, alcanzar en los encargos empresariales desde el punto de vista financiero la presentación de la real situación financiera de la empresa. Pero para que la real situación financiera de la empresa se dé,
debe de estar el profesional contable apto, con un nivel de competencia e inclusive de diligencia profesional que le permita dar juicios profesionales en relación al trabajo que se le ha encargado. Entonces, esos principios básicos de la ética fundamental, de la ética del profesional contable, son las que sirven de soporte o son las que deben de servir como herramienta para que el profesional de la contabilidad no se vea involucrado en casos que inclusive están penados por la ley. Porque si el contador violenta estos principios y acepta de forma sesgada, por ejemplo, ocultar ingresos, es uno de los actos más típicos en el Ecuador y creo que en Latinoamérica y el mundo, el ocultamiento de ingresos. Ya en el Ecuador está penado el ocultamiento de ingresos con 7 años de prisión. El nuevo Código Integral Penal así lo establece como delito. También la simulación de gastos está tipificada como delito. Sin embargo, si el contador se presta a ese tipo de ocurrencias, entonces, en primer lugar, no solo que está violentando el código de ética de la contabilidad, sino que también está violentando la ley, está transgrediendo la ley y por ende puede ser penado, encausado y sometido a prisión. Pero ¿cuáles son esos actos a nivel de los ingresos? Parece ser que para evadir los impuestos, sobre todo el impuesto a la renta, se ocultan los ingresos no facturando la totalidad de ventas que realiza el empresario o la persona que ejerce actividad económica. Al no facturar, no solamente que se violenta el Código Integral Penal, sino que también se violenta la Ley de Régimen Tributario Interno, que dice claramente que todos los ingresos provenientes de la venta deben de estar soportados con su factura. Y esa factura debe ser reglamentada, cumpliendo con requisitos de impresión y requisitos de llenado. Si no se lo hace en una factura reglamentada, tenga la plena seguridad que la intención es ocultar el ingreso que proviene de esa factura. Y multiplíquela por los miles de facturas que no se emiten en el país. Evasión tributaria bastante grande. Pero también hay evasión tributaria en el tratamiento del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado grava la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios y las importaciones en todas sus etapas de comercialización. Pero la carga tributaria no recae sobre el contribuyente, sino sobre el que la consume, sobre el consumidor final. Entonces, ese IVA que el comerciante o el contribuyente paga no representa ser para él una carga tributaria porque lo puede compensar del IVA que cobra en sus ventas. Sin embargo, a pesar de que tienen ya ese beneficio como tipo escudo fiscal, se incrementan gastos para, en primer lugar, obtener un crédito tributario y obviamente, al ser compensado del IVA que se cobra en las ventas, salga un menor impuesto causado. Esa es una evasión tributaria por donde se la mire. Además de eso, muchos contribuyentes que venden al detal en los negocios pequeños y medianos no facturan. Se amparan algunos en un artículo de la ley que dice que tiene la obligación de facturar a partir de los $4. Es decir, que por transacciones menores a $4 no se factura. Pero eso es de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Pero no es que le dicen que no facture, tiene que al final del día facturar las ventas que hizo sin haber facturado y hacer una factura. Pero no, simplemente no. Sin embargo, se lo vende a precio de venta al público.
el precio de venta al público es el precio de venta sugerido por el fabricante o por el distribuidor mayorista. En ese precio está incluido el IVA. Quien lo cobra y no lo reporta y no lo manda, entonces está evadiendo el pago del impuesto porque se está adueñando de algo que no le corresponde, que le corresponde a la ciudadanía y que bien le sirviera para solucionar sus problemas de educación, de salud, de vivienda y de infraestructura física. Bien, querido alcalde, realmente nos has dado una demostración de conocimiento, de estar involucrado al 100% en este emprendimiento, un altísimo grado de compromiso en esta lucha anticorrupción. Me gustaría que te dirijas al pueblo ecuatoriano, a Latinoamérica en general, con el mensaje principal en relación a este tema. ¿Qué le pedirías tú al pueblo ecuatoriano en relación directa con este asunto del combate contra la corrupción? En primer lugar, si el mensaje que me estás pidiendo debe ir a la ciudadanía, tanto ecuatoriana como latinoamericana, yo lo que les pido es de que al comprar un bien o al recibir la prestación de un servicio, exijan su factura reglamentada. Exijan su factura reglamentada, porque es la única manera como el gobierno puede identificar el monto de las transacciones que realizan las personas que hacen actividad económica. Y tiene dos beneficios. En primer lugar, el gobierno tiene la posibilidad de recuperar el IVA que usted le paga a la persona natural o jurídico que le está comprando, primero. Y segundo, tiene la posibilidad de obtener un mayor impuesto a la renta, porque esa compra que usted está haciendo representa para quien le vende un ingreso grabado en la mayoría de los casos. Y digo en la mayoría de los casos porque hay algunos que son exentos, pero dejemos ese tema a un lado. En la mayoría de los casos ese es un ingreso grabado. Al ser grabado, paga impuesto. Entonces, si usted colabora como ciudadano y no pide la factura al consumidor final, sino a su nombre, y no acepta un papel como factura comprado en el bazar, sino una reglamentada, está colaborando con las autoridades en cuanto a evitar la corrupción privada. Y con relación a la corrupción pública, tampoco debemos dejar pasar. En el Ecuador debe de existir un mecanismo que permita a la ciudadanía reportar posiblemente actos de corrupción. Solamente a través del cambio de estatus o de la manera de vivir de una persona. Que si hoy anda en un carrito de $2,000, $3,000, agarra un cargo público y en 3 o 4 meses cambia a uno del año 2021, oiga, algo está pasando allí. Entonces, también los organismos de control de registros de las propiedades deben de tener mucho cuidado, porque allí donde se registran las propiedades se está evidenciando un cambio de posición económica de las personas. El cambio debe estar sustentado en ingresos que provengan de la venta, o sea, de los negocios. Entonces, concluyendo, mi mensaje a la ciudadanía latinoamericana es de que al comprar o realizar actividades económicas exijan los soportes, con eso le ayudan a sus gobiernos a incrementar los ingresos tributarios. Bien, querido Alcides, presidente actual, miembro individual destacadísimo de Cuenta Nacional de la Tierra, te agradecemos infinitamente a hacer esta lista en lo que nos ha aclarado muchísimos temas relacionados con el combate contra la corrupción. Espero realmente, con todo mi corazón, que tengas el éxito
que están buscando tú y el grupo de ciudadanos que persiguen erradicar la corrupción, no solamente en el Ecuador, sino que a partir de ahí se refleje en el resto de Latinoamérica. Nosotros les decimos a ustedes que este video, la entrevista, después en el transcurso del día, en el canal de la escuela, que quisieran volver a verlo, que quisieran conocer con mayor profundidad sobre este tema del combate contra la corrupción por parte de un líder dotado como es el doctor Alcides Gómez. Por lo tanto, que a nosotros respecta, nosotros y les anunciamos que el día de mañana jueves, otra entrevista, y el tema va a tratar el conflicto con la Asociación Interamericana y el Foro de Fines Internacionales. Los espero mañana a esta misma hora, 9 horas de Bolivia, 8 horas de Ecuador, Colombia, queridos amigos y colegas, un buen resto de gracias de nuevo por tu colaboración con la Escuela Internacional de AUDEINIF. Sí, un abrazo de parte, mis mejores deseos de éxito por siempre. Permiso. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer siempre. A la orden.